Vou presentar rapidamente a xente que vai falar a partir de agora mesmo. Bueno, xa escoitastes, non hai nada que esconder aquí, eles van a explicar ilustrándovos co seu traballo, que é a mellor maneira de que entendades e que comprendades o que fan. Así que vou presentar rapidamente. De pé están José Manuel Louro e Francisco Javier Rodríguez. Os dous fan contidos creativos relacionados co videoxogo. A miña esquerda está Gilberto Sánchez, director da editorial Virtual Toys, tamén membro da directiva da ADEP, Asociación Española de Empresas Productoras e Desenvolvedoras de Videoxogos e Software. Teño por aí tamén na esquina Sergio, que é enxeñeiro creativo, deseñador de interacción, entre outras cousas, porque ten un currículum tamén amplo. Uriol Rusel, que está castigado, que tamén ten un perfil así moi ecléctico, ele é produtor... Productor musical, eso mismo, productor musical e entre outras cousas, bueno, colaborou en moitos medios de comunicación tamén, anda a salto de mata dunha cousa a outra, as que lles interesa, vaya, basicamente a él, e así mesmo tamén é profesor na Escola de Música Avanzada e Son en Girona, Escola Eumes, chamase, e dá estética da música electrónica e dramaturxia do son. Os catro, bueno, todo o mundo ten obra moi interesante, así que imos rapidamente a deixar que a conten, vale? En canto rematen eles de contar, teredes tempo para preguntar o que queirades. Así que ten o turno a palabra. Veña, pois imos a ilo. Vamos facer a presentación en castelán, porque o meu compañeiro todavía non... Non hablo gallego, perdona. Non fala linguas. Y bueno, vamos a ello. Básicamente lo que queríamos hacer y pretendemos hacer es, no somos gurús, no somos tipos que entendamos de muchas más cosas más de lo que hacemos. Entonces, pues vamos a contar nuestra experiencia en estos últimos 5 años creando contenidos digitales, creando personajes, creando aplicaciones, creando videojuegos, y os vamos a contar qué nos hemos encontrado, ¿vale? Eso es básicamente, es un poco qué me gustaría a mí que me hubieran dicho hace 5 años y que nadie se atrevió a decirme. Se llama ¿qué nos gustaría que nos hubieran contado cuando empezamos en esto de las apps y los contenidos digitales? Pero nadie, desgraciadamente, lo hizo. Mi ponencia realmente se llama todo lo que quiso saber sobre la corriente de relación, pero no se puede preguntar. Efectivamente, pues. Estos son un poco los puntos que vamos a tratar rápidamente. ¿Quiénes somos, qué hemos hecho, cómo lo hacemos y qué se puede hacer? Pero antes, y así de forma rápida, esto siempre lo hacemos en nuestras presentaciones, queremos que utilicéis estos dos hashtags. Por supuesto el de aquí, queremos dar gracias al ICC Week por habernos invitado, y RLS me abrió los ojos. Porque vamos a hablar de lo que, insisto, lo que nos gustaría que nos hubieran contado y que os vamos a contar ahora para que no tengáis que malgastar 5 o 6 años de vuestra vida. El más activo después tendrá un pequeño detalle por nuestra parte. Hay un premio especial a quien postee más con estos dos hashtags en el mismo clip. ¿Qué? El mismo. Da igual lo que postees, pues en chorradas. Sí, tú lo que vayas viendo aquí. Cada uno refleja, quiero decir. Mejor si son cosas interesantes sobre lo que hablamos, pero aquí va a ser cantidad. Quien más post haga se va un premio. ¿Quiénes somos? Aunque parece que somos jovencitos y demás, pues llevamos ya casi 20 años en el mundo del videojuego, en grandes multinacionales, en grandes empresas y que todos conocéis, como Nintendo, Activision, Sega, etcétera, etcétera, todo muy maravilloso, pero llega un momento que decidimos que podíamos hacer algo más aparte de trabajar para mentes incrédulas americanas y japonesas. Bueno, estas son un poco al final de 5 años lo que hemos hecho, ¿no? Que es un grupo de empresas y bueno, pero esto es bastante aburrido y no tiene tampoco mayor... Es lo que nos da de comer, pero en realidad es un poco aburrido. Vamos rápido. Bueno, lo interesante realmente es qué hemos hecho en lo que aquí nos ocupa, ¿no? En el tema de las apps y demás. Empezamos a desarrollar apps en el 2010 y estas son un poco nuestras propiedades intelectuales. ¿Cómo funcionamos nosotros? Y es como, bueno, como lo ha hecho mucha gente y como recomendamos que se haga, utiliza tus IPs, desarrolla tus ideas. Y vamos a hablar de ello un poquito ahora. Nosotros empezamos con un juego de puzzle en el 2000... Lo sacamos en el 2011 que se llama Puzzcars, un puzzle muy sencillito, se jugaba muy fácil y demás. iOS y Android. Empezamos con Apple, de hecho, al principio, solo con Apple.
por razones que luego veremos. Y luego hemos ido desarrollando una serie de diferentes apps, ya casi siempre para iOS y Android, metiéndonos en sitios en los que no se había metido antes alguien, por ejemplo, como es el tema de Eviana, apps solo para iPad y solo para preescolares. Cuando hablamos que ni siquiera había en el Apple Store una categoría especial para este tipo de público. Niños que no sabían ni leer ni escribir, pero que en cuanto cogían el iPad al padre eran los reyes, pero no había apps para ellos. Pues esto fue en el 2013, bueno, pues el año pasado, de hecho, Apple introdujo una categoría para ellos, ¿no? Al final son cosas que, insisto, no queremos ir de gurús, como dice mi socio, pero al final, si estás metido en esto, ves un poco las tendencias y ves lo que va a ocurrir. Pushcars lleva casi un poco más de 4,5 millones de descargas en todo el mundo, ¿vale? Tenemos datos suficientes como para saber qué es lo que quiere cada gente en cada punto, porque son apps también, ahora lo veréis, ¿no? Que tienen unas características comunes todas ellas, ¿vale? Y un poco lo primero que haces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos ganas y tenemos hasta incluso a lo mejor dinero? ¿Qué hacemos? ¿Vale? Lo principal es la idea. Y aquí creemos que esta idea es la que os tenéis que llevar. Al final, lo más importante que podéis aportar es vuestras ideas, que sean originales y demás. Obviamente, como llega la hora de desarrollar cualquier producto, tenéis que pensar qué producto queréis hacer con esa idea, a qué público objetivo va, qué competencia hay, etcétera, etcétera. No puedes, te levantas un día, tienes una idea fantástica, pero de repente echas un vistazo a la Apple Store y hay 10 juegos como el tuyo. O vas a ver, lo pones en Google y hay 20 cosas. Bueno, elaborar un poquito esa idea, pero el activo principal va a seguir y sigue siendo las ideas. Y con ello hacer un producto que es lo que tú vas a vender, ¿no? Hay una frase que nos gusta mucho, que es de un gurú de la publicidad, que es: la mejor inversión publicitaria en un producto es siempre mejorar el producto. O sea, al final lo que vas a vender. ¿Quién dijo esto? Don Draper, el famoso... Pues no, un español. Como siempre estas cosas parece que lo dicen por ahí fuera. Joe Bassat, que es uno de los genios de la publicidad, como seguro que sabéis. Porque los productos de buena calidad pueden triunfar con una publicidad regular, pero los productos malos fracasan incluso aunque metan mucha pasta. Y esto sigue siendo así para las apps y para cualquier cosa. Tú puedes meter mucho dinero en algo, que si es una mierda, bueno, puede tener cierto éxito, pero si algo es realmente bueno, va a acabar funcionando. Esto es una de las cosas que nosotros le mostramos sobre todo a los estudiantes. Vosotros ya sois tulliditos y ya no tampoco, pero a los estudiantes, para que se lleven frases y para que se lleven grandes titulares, ¿no? Que recordar, pues esto le decimos que tienen que utilizar siempre las 3 U's, ¿no? Y las 3 U's para crear un buen producto, que es la usabilidad, es decir, tú le enseñas a alguien tu juego y sin que le digas nada o casi nada, tiene que saber cómo funciona esa aplicación, ¿vale? Eso es usabilidad en todo el mundo, ¿eh? Y por eso la segunda es universalidad, es decir, es ese contenido que tú estás creando en un mundo digital como este, le tiene que gustar a cualquier tipo, mujer, hombre o niño, de cualquier parte del mundo, creencia o credo. O sea, no tienes que tener la menor duda, si no, tu producto no será en ningún caso un gran éxito. Y el último, como no lo teníamos y como estábamos en Ourense, pues decimos el U, diseño, ¿vale? Tienes que tener un gran trabajo y una gran labor del diseño de tu aplicación, porque si no, tampoco ni tendrás visibilidad, ni tendrás éxito, ni aceptación. Hemos hablado antes, y vamos muy rápido en esto, si tenéis alguna pregunta, aunque al final será el gran debate, pero esto es importante. Tienes que pensar en hacia quién vas a hacer tu app. Todo esto de aquí, que es el tema de desarrollo, más te importa a ti, a tus amigos desarrolladores y poco más. En quien tienes que pensar de verdad, y por eso lo prendemos fuego. En quien tienes que pensar de verdad es en tus usuarios, lo que se van a encontrar, y por eso la usabilidad, pensar siempre a mi lado. Esto también es importante. Sí, esto se lo hemos escuchado una vez a un narco mexicano y nos quedamos con él, porque nos ha molado. Es, piensa lo grande, pero véndelo en pequeñas dosis. En pequeñas dosis. Y es uno de los grandes secretos del mercado y de la comercialización en el digital. Tu proyecto tiene que ser siempre a lo grande, aunque no lo consigas, pero debe de ser creado pensando que va a ser lo no va más, y tienes que pensar que lo vas a tener que vender en pequeños capítulos, en pequeñas apps, pues ejemplos tenéis un montón, ¿vale? De ese tipo de venta, y además es la forma de comercializarlo
y de generar retorno dentro de la aplicación, vender micropagos, vender pequeñas opciones, pequeños niveles adicionales, etcétera, etcétera. Y esto además vale para todo. Es decir, imaginaos si en Juego de Tronos hubieran hecho un libro y ya está. Claro. Quiero decir, al final, una obra grande se tiene que poder distribuir en pequeñas dosis que son las que la gente va a querer consumir, ¿no? Y esta es otra parte fundamental, ¿vale? Aquí necesitas siempre de tus amigos, siempre, sobre todo para algo fundamental que es testear lo que estás haciendo, pero que sean amigos sinceros, que sean amigos. Incluso enemigos. Y enemigos, sí, sí, sí. Todo el mundo debiera de testear lo que estás haciendo, menos un chino. Eso es lo que siempre os decimos. Pero chinos no. Chinos, no le enseñéis a un chino nunca lo que estáis creando, porque lo hará antes que tú, posiblemente mejor y con mejor resultado económico seguro, ¿vale? No se puede. Y en un idioma que tú no controlas. Y en un idioma que no controlas. Esto es importante porque os habréis dado cuenta, vosotros que sois consumidores de tecnología digital y de contenidos digitales, que tú compras siempre y te guías muchas veces de las reseñas, de lo que tú ves que la gente ha opinado sobre esto, ¿no? Entonces, lo que no puede pasar es que esta aplicación, cuyo nombre no vamos a decir... Está pixelado por la ley del menor, ¿vale? Entonces, esta aplicación cuando salió en Apple Store, al cabo de bastante tiempo nos fijamos y solo tenía una valoración con una estrella que decía muy pobre, mala compra. Joder. No tenía amigos, poco yo, en ese momento. Que no se sabe. Bueno, no tenía amigos, ¿vale? Otra de las partes fundamentales es esta, que parece muy obvia y muy simple, pero es muy difícil de conseguir. Y después veréis por qué digo que es muy difícil de conseguir. Pero desde luego, esta no puede ser una buena reseña, ¿vale? Otro caso real de qué es lo que no se debe hacer. Esto es la primera semana cuando Amazon sacó su aplicación en España, que no tenía español. ¿Vale? ¿Dónde está el punto es? ¿España qué? ¿Está viendo España cuándo? Tal, no sé qué. Es que en Amazon no tenían amigos para ponerle las 15 primeras reseñas buenas. Y la gente es cruel. La gente aquí es cruel, es muy cruel porque está en el anonimato y es muy cruel y dice realmente lo que llega a pensar, ¿no? Para que veáis, esto es una reseña nuestra de Puskás. 5 estrellas genial, no sé qué, 1500 y pico valoraciones, muy buena, tal, no sé qué. Algunos son amigos, ¿vale? Pero sí. No digo que no. Y algunos son enemigos que nos dieron una estrella, pero sabemos quiénes son. hay que estar preparados. Pero por lo menos tener esto es el escaparate al final, esto es el escaparate de tu app y la gente cuando abre lo que ves esto y va a ir a reseñas, tiene que ver algo un poquito bonito. Luego veremos el reverso tenebroso de todo esto, que es un poco la segunda parte de la presentación, ¿no? Le prendemos fuego a cámara lenta esta vez. Obviamente, si hablamos de sacas tu app y demás, ahora hay herramientas. Esto es una red social, sigo joven, para gente mayor y ligar y eso. No es que lo utilicemos nosotros, pero existe. Hay un montón de herramientas gratuitas. Sí, no pongas la cara, es verdad, sigo joven. Que te permiten dar a conocer tu app, ¿vale? O sea, nosotros, por ejemplo, hemos tenido muy buenas experiencias con Facebook. No por nada, sino porque en España en concreto sigue siendo la red social principal y aquí tenéis, bueno, lo que nos gustaba recibir, que era los comentarios de la gente. Tú te arriesgas y abres a que la gente haga comentarios sobre tu app para que te ponga a parir y de repente te encuentras con esto, que un poco lo que hablamos antes de universalidad. Gente que ni siquiera sabe lo que dice. Claro. Que tienes que ir a Google Translate para saber que te está diciendo que muy bien, o un ruso que te dice algo y que no entiendes, o un árabe que te dice cosas que además tiene que contestar otro árabe porque tú no sabes lo que te ha preguntado, ¿no? Pero al final te das cuenta que tu aplicación es muy universal y que le gusta en cualquier parte del mundo. Y dices tú, vale, eso es el camino. Y ya se te caen los palos del sombrajo cuando un niño te envía un dibujo y dice, van a hacer Puskás y te pone un dibujo en coche. Entonces ya dices, mexicano en este caso. Es genial, ¿no? Otra cosa importante, ya que estamos hablando que son tus ideas, tus creaciones, esto es algo que obvia casi todo el mundo, aunque aquí se ha hablado de propiedad intelectual, me consta, en otro... Ayer. Esto es importantísimo. Y si bien es verdad que cuando empezamos a hacer apps no había forma, no había un marco legal en el que registrarlas, nosotros lo intentamos. Acudimos a la web, no había nada. Fuimos personalmente al tema de patentes y marcas en Madrid. Nos encontramos con esto pegado de la pared. Localización de marcas, subir a la quinta planta, no sé qué. En este plan,
era esto, su dirección general de signos distintivos. Todo esto para registrar un personaje digital, porque no existía el tema de juego descargable. Cuando tú ibas a registrar decía, pero esto que es un juego, ¿pero de qué? ¿De tablero? No. ¿De qué es de consola? ¿Se vende una caja? No. ¿Cómo se vende? Se descarga. No está... Entonces, nuestra recomendación es, pues no le fuego a todo esto, es un rollo, pues, y contar... ¿Y qué año fue eso? Esto fue el 2012. 11. Fue muy duro hasta que encontramos a gente que se dedica a ello, como por ejemplo Data Lawyers. Afortunadamente ya puedes recurrir a compañías que se encargan de esto, de registro de propiedad intelectual de contenidos digitales. Esto, por supuesto, sin emplazamiento publicitario. No, o sea, é un compañeiro, é de Santiago, ademais. Está dentro de la Asociación de Desarrolladores y da soporte a este tipo de cosas que nadie le da importancia, pero que es fundamental. Es fundamental registrar tus ideas. Bueno, las ideas no se pueden registrar, que esa es otra de las cosas que te encontrarás cuando te vayas a registrarlas, ¿no? Pero sí los personajes. Afortunadamente, y eso es algo de que nos gustaría que nos hubieran contado, cuando empezamos en esto no había casi datos, y de hecho ahora es muy difícil, el mundo de las apps es muy opaca al tema de los datos, de cuánto número de descargas tiene cada cosa, cuánto número... Afortunadamente ahora hay sitios, incluso a la hora de decidir para qué hago mi app, para qué plataforma, para iOS, para Android, quién tiene más, quién tiene menos, resulta que hay sitios ahora que se llama Kantar World Panel, en el que tú puedes seleccionar el país y ver en tiempo real, a través del tiempo, el market share de cada sistema operativo. Entonces, ¿Puedes repetir el nombre? sí, se llama Kantar con K World Panel. Kantar con K. Una cosa que no sabíamos. ¿Y lo después de casa? World Panel, panel mundial. Panel Busca Kantar World Panel. Kantar. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras hacer tu app solo para España, lo cual sería bastante ridículo, pero bueno, si quisieras, ves que Android ahora mismo tiene un 86% de cuota de mercado respecto al 10% de iOS. España es un país básicamente de Android, hay mucho más dispositivos de Android. En Estados Unidos no, Estados Unidos están casi a la par, 50-50. Y esto va evolucionando a lo largo del tiempo, pues ir viendo en otros países y demás. Son herramientas que antes no existían. Y como esta, ahora afortunadamente hay mucha más información. ¿Cuáles son las que ganan más pasta? Dependiendo del tipo de app, de cuántas tengo que vender. Ahora sí tienes acceso a esta información. De hecho, tienes acceso a tanta información que a veces no sabes ni por dónde cogerla. Exacto. El 33% de los desarrolladores hacen juegos. ¿Por qué? Porque los juegos son los que mejor monetizan. ¿Por qué? Porque los juegos es el contenido digital que la gente más retiene y el que más utiliza. Bueno, está bien saberlo, más que nada porque nosotros hacemos juegos. Y bueno, ya con todo esto, con toda esta información, llega la hora del lanzamiento. Claro, y dices 155 países en Apple Store, 165 en Android. Con hacer un clic. Exacto. Subir. Chicos, nos vamos a forrar. Nos vamos a forrar. Adelante. Lánzala. Ha pasado las pruebas de verificación de Apple, las de Google no, porque no hace falta. Ya tenemos preparado, solo le tenemos que dar un botón. ¡Qué alegría! La llamas a tu madre, te acuerdas de tu novia. Y el pensamiento que te viene es este, porque sí, porque lo has leído en la prensa, porque tienes un cuñado que hizo una app y se hinchó a ganar dinero y demás y tal. Pero aquí os venimos a decir lo contrario. Pero la realidad no es esa, ¿vale? La cruda realidad es que es un infierno. Exacto. No hay un retorno inmediato, no hay un retorno que tú lo veas con claridad, y con una putada adicional, que este mercado, lo que hoy os estamos contando, a lo mejor mañana no sirve para nada. Bueno, mañana no, pero el mes que viene seguro que tendríamos que modificar la presentación, porque esto cambia a una velocidad que es imposible retener todos esos datos y analizarlos. Mientras lo estás analizando, se te ha ido la oportunidad. Y resulta que tu app, que con todo el cariño y que tus amigos les tenías ahí preparados para ponerte reseñas y demás, la has subido a una tienda, a un mercado, en la que hay 1.600.000 como tú, que has subido su app, y de hecho lleva esta progresión geométrica desde el 2007, que empezó la App Store, hasta finales de 2014. Eso supone una media de 2.000 aplicaciones al día. Se suben a día de hoy. 2.000 aplicaciones al día.
2.000 tíos como tú dándole, este va a ser mi, pum, me voy a forrar, me voy a forrar, me voy a forrar. Incluyendo el chino. Y que, bueno, el chino es sí. así. El chino tiene un jardín del chino, o sea, algunas, no todas las apps algunas están muertas, pero bueno, aún así hay 1.252.000 disponibles, y lo bueno es que de las que más sobreviven, de nuevo, siguen siendo los juegos. Los juegos es de las apps que la gente más descarga y más tiempo juega. Alive and Dead. Los juegos es una buena apuesta. Aquí empezamos a ver un poco el reverso tenebroso. Claro, y esta es te empiezas a encontrar con... Bueno, este es un caso de éxito. Sí, esto es un caso de éxito real que además ha publicado sus datos, ¿vale? Y por eso también lo queríamos poner. 2.440.000 de ventas, 5 millones de dólares de ganancia, distribuidos de esta forma, el lanzamiento, etc. Esta es la distribución, que suele ser bastante consistente, ¿verdad? En el mundo. Si triunfas en Estados Unidos, triunfas en casi todo el mundo, China, UK, Japón, Canadá, Rusia, nosotros ni parecemos, pero ojo, Claro. estamos hablando de que esta app les costó hacerla $892.000. Es de pago, es de 2 o 3 dólares, ¿no? Esta operación. Es un juego, es un puzzle. Es un juego... si conocéis el rollo este de Escher de las 3D que puedes... Es súper bonito, es un juego muy bonito, en el que ha trabajado 8 personas a tiempo completo y muchas más a tiempo parcial, dependiendo de... ¿Y ahí los costes cómo estarían más o menos así a grosso modo repartidos? Porque 800.000 euros para hacer un juego... 800 y la actualización 549. Desarrollo, básicamente. Desarrollo. O sea, es toda esa gente, todo ese tiempo trabajando. Quiero decir, esto no es... Ahí te lo pone, mira, 55 semanas y 29 la actualización. Porque todos los desarrollos, porque quiero decir, a lo mejor una parte importante es en marketing. Luego Verás como eso no está aquí ni tan siquiera reflejado. No, el tema, y queremos poner un caso de éxito, entre otras cosas, porque es de los pocos que ha dado datos, ¿vale? Nosotros pues podemos dar los nuestros, llevamos más de 4 millones de descargas de Puskás, etc. No nos hemos gastado 800. Efectivamente, no nos hemos gastado. Nuestro modelo era free to play. Claro, sí. Nuestro modelo era free to play, que es en el que creemos. Esta app le hizo gracia a Apple y la destacó el primer día, ¿vale? Le hizo gracia a Apple, quiero decir, que es el mecanismo del unicornio, porque no puedes comprar espacio en Apple, no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Pero bueno. No, nosotros nos gastamos mucho menos, también nuestro retorno es mucho menor, pero bueno. No queríamos que fuera todo negro. Claro. Quiero decir, hay casos de éxito, hay casos de... Y... A ver, 8 personas. Un segundo, porque esto no para, un momentito, que cuando acabe esta llave me dices. Que nos ciframos, nos hacen un poquito raras. ¿Te puedes...? No, no es un equipo de 8 personas, es un equipo de Es que estudios. esto no para. Puedes comprar descargas de tu app. Y esta es una media de algo que se llama, una unidad que se llama CPI, que es coste por instalación, medio en diferentes países y por sistema operativo, por país, por tipo de juego, etc. En Australia, que se instale tu juego te puede costar $1,98. En España, por ejemplo, si tu juego es de Apple, te puede costar una media de $1,77 que se instale tu juego. Quiere decir, si quieres ganar pasta, tienes que hacer un juego que por lo menos te genere por descarga más de $1,77. ¿Cómo? Pues con publicidad, con descargas dentro del juego, etc. Pero esta es una forma, y es una de las formas más extendidas ahora mismo, de hacer que tu juego esté en los dispositivos de la gente, utilizando campañas de marketing que tienen este coste medio. Esto es analizando 300.000 campañas, etc. Esto es otro estudio que ha salido recientemente que es muy interesante porque analiza en todo el mundo, como veis, lo que cuesta de media instalar una app. Eso responde un poco a tu pregunta. Si Un poco sí, pero tuvieran que pagar... exactamente el mecanismo, quiero decir, tú pagas 1, lo que fuera dependiendo del país, para que un operador facilite la descarga. No, para que un usuario final se descargue tu aplicación. ¿Y tú a quién le pagas? Es una empresa que tiene usuarios que descargan aplicaciones. Son modelos de negocio que han nacido a la sombra del mercado digital. Nosotros, por ejemplo, aquí en España, cuando tienes que descargar una en Android, ¿no? Que es el entorno que yo funciono,
el único sitio donde descargas es en, Claro. en el Play. Sí, Claro. pero tú puedes contratar ¿Quién pagas con... a Play? ¿A Google Play? No, tú puedes contratar con una compañía que hace campañas de publicidad de tu juego dentro de otros juegos. Entonces tú puedes contratar, hay diferentes baremos por el que contratar esa campaña. Tú puedes contratar la campaña por, es igual que la publicidad en medios digitales, en web y más, por visionados, o sea, por coste por millón, por CPM, etc. O puedes contratar por instalaciones. De tal forma que te garanticen que solo te cobren por cada vez que un tío ve en otro juego, exacto, y que le dé al tuyo y se lo instale, ¡ping! Y eso te va a costar más o menos, insisto, esto es una media más, casi $2. Pero es para que veamos un poco cómo está el mercado en estos momentos en cuanto a... ¿Cómo es el modelo de negocio? Efectivamente. Exacto. Entonces hay muchas formas, hay muchas campañas, hay muchos tipos de campañas de publicidad que te van a ayudar a que la gente se descargue todo, pero la media al final es esta pasta. O sea, en Japón es mucho más, en Japón son casi $3 lo que va a costar si tú quieres que la gente se descargue todo. Con lo cual, a la hora de montar tu negocio y demás, no hay que ser ingenuos, inocentes, hay que contar con esto y ver, yo tengo que hacer que mi app genere esta pasta, porque si no, mal negocio hacemos, ¿no? Y sobre todo cuando tu modelo de negocio es el free to play, es el jugar gratis, es dar tu app gratis y que el retorno venga por los micropagos y por la publicidad. En nuestras aplicaciones nosotros nunca podríamos hacer una campaña de ese tipo porque sería una ruina, o sea, sería absolutamente ruinoso, pero sí existe ese modelo de negocio y es muy lucrativo para alguna compañía, por lo que se ve. Y de repente nosotros recibimos emails... Esto ya la hostia. Esto es real, ¿eh? O sea, recibimos emails de estos que a nosotros personalmente nos indignan. Este es nuestro mail. ¿Estos a dónde vamos? Esto es uno de los mails que recibimos muchas veces, que es que nos ofrecen la compra de paquetes de ratings y reviews en las App Store. El tipo le está diciendo, ¿quieres que te pongamos 205 estrellas y 5 reviews? Te va a costar $400. El Apple Store, ojo que aquí lo gracioso es que el Apple Store al menos lo ponen en paquetes, desde 50 hasta 250. En la Google Play es a saco, 500 rating. 500 rating y 500 Google Plus, 110. Y 100 reviews, $200. Eso que son hindúes y pakistaníes, ¿no? al final lo que el negocio está montando una empresa de esas. Correcto, Son- más o menos. Es lo que decíamos, son negocios que han crecido a la sombra de las App Store y demás, pero que funcionan, ¿eh? O sea, que funcionan. Tú contratas eso, 250 ratings, y además puedes elegir incluso segmentar por países. Es que yo solo quiero, he hecho una app para Danone, que solo quiero en España que me pongáis, pues eso, para que tengamos ese escaparate tan bonito que hemos visto antes, 250 reviews de puta madre con comentarios estupendos. Pum, lo pagas y lo tienes. Al fin y al cabo, esto a Apple no le gusta, obviamente, ¿no? Pero no lo puedes evitar, porque hay gente con cuentas de verdad que se descarga de verdad y que lo pone de verdad. Efectivamente. ¿Tu pregunta de antes ya no la hemos pasado o sigue siendo...? $800.000, 8 personas... No eran 8 personas solo, ¿eh? 8 personas siempre y muchas más de forma... Es decir, freelancers que van y vienen, también nosotros trabajamos así. Claro, es que $800.000, 55 semanas, que es un año. 8 personas son $100.000 por persona. Pero tienes que sumar también gastos fungibles de empresa. Sí, claro. Impuestos, Insisto, oficinas, que no es una sola persona. Ganan 8 personas, $800.000, Pero que no- el coste es eso. No, que no son solo 8 personas. 8 personas es el número de Lo equipo. mismo sucede con el revenue, que han ingresado tanto dinero, sí, bueno, pero ¿qué parte de ese dinero Eso es bruto, beneficio? claro. Eso es lo que ingresa. Seguramente... Hay que recordar que Google presta el 40% de la ganancia. Y seguramente en algunos picos de eso que nos ha pasado a nosotros, en algunos picos de una producción así, tienes esas 8 personas currando, otras 10 haciendo gráficos y otras 15 en las redes sociales haciendo cosas. Quiero decir, el equipo puede ser todo lo grande que... Bueno, ¿qué os ha parecido esto? Alucinante, ¿eh? O sea, esto... bueno, Es la realidad. recibimos mails como estos constantemente. Hablabais antes de en qué sitio se hacen esas campañas y demás, pues le podemos contar un poco la Sí, historia. esto es una empresa además de un español que está en San Francisco y tenemos la suerte de ser amigo suyo y es una de las empresas de mayor proyección en Estados Unidos en este momento. Se llama Charles Booz y lo que hace es promociones cruzadas entre los diferentes juegos y lo que hace es gestionar también publicidad dentro de las apps, publicidad que no sea intrusiva, que no moleste cuando estás jugando y que bueno, es una de las partes que cualquier juego debe de tener, ¿vale? Para que te genere un retorno
a través de la publicidad, porque de la publicidad de los banners solos de Apple o de Google no vas a vivir, no vas a vivir. Tienes que ayudarte de todo este tipo de empresas que lo que hacen es, sin hacer daño a nadie, pues darte opciones para que alguien acaba un nivel y de repente le aparece un vídeo. Bueno, pues se traga el vídeo de Toyota y se traga un vídeo de Toyota, pues tiempo de publicidad, ¿no? Algo que ya está mucho, la gente está acostumbrada a lo que es las televisiones. Lo bueno es que si tú tienes una app, si tú haces tu app en Android y demás, hablas con esta gente y dice, yo quiero poner este emplazamiento publicitario. Y ellos lo gestionan, tú pones su SDK, lo metes en tu juego y demás, y ellos lo gestionan y te va cayendo pasta. Si tu app se va instalando, la gente va metiendo su publicidad en tu app y te va cayendo pasta. O puedes hacer que no, yo prefiero intercambio publicidad, que pongan, pero yo también quiero poner en la de otros para incentivar que la gente se descargue mi juego. O no, o yo solo quiero pagar porque se descargue mi juego. Vale, pues tú solo pones publi tu juego en otros. Pero hay muchos modelos que son los que están funcionando y que esta compañía, que además, pues eso, estamos orgullosos de que sea un español el que la fundó y demás, esté triunfando y es una de las que mejores resultados a nosotros como desarrolladores nos ha dado. Hay muchísimas, Network que se llama de publicidad, pero Chartboost es una de las que más... Acaba de levantar 40 millones de dólares y están empezando. Sí, no les va nada mal. Bueno, y esta es la última parte ya, la última diapositiva. Nosotros, viendo toda esta tendencia, ¿qué hemos hecho? Pues hemos ido viajando mucho, que viajamos, y nos hemos asociado a una empresa brasileña que ha tenido una idea que a nosotros nos gustaría haberla tenido, pero que no tuvimos la suficiente capacidad como para tenerla. Les conocimos, compramos e invertimos en comprar parte de su empresa, es una startup, y nos hemos asociado para lanzar el año que viene, bueno, este año en Brasil y el año que viene en el resto del mundo, una aplicación que tiene que ver con el comentario que tú antes hacías. Pues habrá que dedicarse a lo mejor a crear redes de monetización. Pues efectivamente, nosotros pasamos de crear videojuegos y seguimos creando aplicaciones, pero al mismo tiempo vamos a crear herramientas con nuestras ideas para conseguir que la gente esté más tiempo jugando, que conozca otro tipo de aplicaciones y bueno, hemos creado Joystick, que es una plataforma que nosotros la hemos desarrollado, la están desarrollando los brasileños y que nosotros la traemos a Europa, que no solo sirve para las aplicaciones, y ponemos siempre un caso muy fácil. ¿Cuál es el problema de las grandes empresas a día de hoy? Que en sus webs la gente no va, o la que va, Banco de Santander, BBV, que lleva 5 años invirtiendo en digital de una manera pero loca, ¿vale? ¿Pero por qué? Quiere que todo el mundo trabaje, los bancos, todo el mundo quiere que trabajen, sus clientes que trabajen a través de online, que hagan sus transferencias, pero no saben cómo incentivar ese trabajo, que la gente se conecte de manera habitual. Bueno, pues esta herramienta lo que hace es premiar a la gente que se conecta por el tiempo que se conecta y por lo que hace en la aplicación. Imaginaros que el Santander decide cada vez, si entras todos los días a ver tu saldo, te damos 5 puntos. Si haces una transferencia, te damos 20 puntos. Si damos tal, y sabemos que esto es algo que está inventado en el mundo físico, que estos son los programas de fidelización puros y duros, pero que nadie había llevado al formato digital, hasta que llegaron estos brasileños y nos lo enseñaron. Al final lo que consigue eso es que tú tengas tu cuenta de Joystick, que tú puedas conectarte a muchísimas aplicaciones y que te vayan dando puntos para canjear al final por algo que es físico. Una tarjeta de teléfono, un videojuego, una consola, y eso integrado dentro de las webs de las grandes compañías que están teniendo ese problema, pues puede ser una herramienta muy útil, ¿vale? Porque al final el Santander va a tener que seguir regalando la cubertería, pero a lo mejor no la tiene que regalar a la oficina, a lo mejor la tiene que regalar con un mecanismo totalmente diferente, autónomo, y que a la gente le dé una percepción de, bueno, me manda a entrar todos los días a la cuenta, yo voy a entrar todos los días a la cuenta, si me van a dar, es mi tiempo, es decir, lo que la gente regala aquí es su tiempo. Ya se encargará el Santander de darle mensajes en pantalla de su hipoteca, de sus seguros o de lo que quiera, ¿vale? Pero al final la gente se acostumbra y se habitúa
a estar dentro de una web o un aplicativo. Nosotros vimos eso y nos hemos tirado de cabeza, y lo hemos ido a presentar a San Francisco hace un mes, una gran y tremenda acogida y todo el mundo nos decía lo mismo. ¿Cómo no se me ha ocurrido a mí esta idea? Bueno, Eso sí que jode, ¿eh? claro, la harán, pero nosotros ya la tenemos hecha. Esto es un poco lo mismo, ¿no? No digas nada de lo que tienes hecho hasta que lo tengas hecho, porque te lo van a copiar, pero tú ya lo tienes hecho. Bueno, y eso es un poco con lo que os queríamos presentar. Luego supongo que... bueno, acabamos con otra frase. Las personas... Esto sigue siendo verdad hasta para el mundo digital. Las personas desean que les digan lo que tienen que hacer por lo que escucharán a cualquiera. Quiero decir, las necesidades pueden ser creadas. Esto sí lo ha dicho Don Draper, con lo cual no lo queremos más. Os animamos a que nos sigáis. Aquí está Viana, que hablamos antes, buscar en los Facebook oficiales, nuestra web, nuestro Twitter. Luego revisaremos esos tweets, a ver quién se ha llevado el premio. Y nada más. Me temo que sí. Lo puedes hacer web también, pero... Aquí están nuestros contactos, si queréis mandarnos un email. Sí. Le podías haber hecho una foto a eso, y lo tenías ya. No has estado rápido ahí. Y agradeceros mucho a todos vuestra atención. Habéis sido un público fantástico. Gracias. Bueno, creo que temos que facer unha parada, non sei moi ben, dentro dun ratiño ás 6 da tarde, pero creo que fale todo o mundo. Sergio, tú estás preparado? Sí. Pois pasa. Sí, creo que sí. Necesitas algo? No, No. yo me apaño, tranquilo. Voy a quitar esto. ¿Necesitas algo? Pues el cable... ¿Cable? ¿Qué cable? El cable HDMI. ¿Cuánto tiempo necesitas más o menos? Unos 15 minutos. 20 Vale, por- pues sí. estupendo. Si puedes hacerlo en 15 minutos, estupendo. Bueno, si te pones un hueco más, tampoco Me pasa voy a nada. poner el reloj, No ¿vale? te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Yo cuando llegues a 15 te pego así. Pero tienes 5 minutos más. Vale, perfecto. Tranquilo, vete a tu ritmo, ¿vale? A ver... Ahora. Buip, ¿estáis despiertos todavía? La digestión. Venga. Bueno, esto voy a pasar un poco experimento porque estoy cansado de... Me voy a sentar. Sí. Siéntate. Estoy cansado de dedicarme a arreglar PowerPoints cada vez que tengo una presentación o keynotes. Entonces me he hecho una presentación generativa que va a ser que yo escribo el código un poco de la presentación y luego ya se me generan las transparencias. Entonces a lo mejor casca porque es el primer día que la pongo. Sí, sí. Bueno, pues la temática común con todo lo que yo hago es básicamente que es interactivo. Entonces voy a hablar del mundillo de la interacción, que es videojuegos, es un poco cosas como lo que hemos visto esta mañana, pero siempre con un componente de acción humana. Interactivo en realidad es todo, ¿no? Desde un martillo es interactivo, ¿no? Tenemos el mango, tenemos lo que golpea. Lo que pasa es que en el caso de los objetos físicos su función está más clara. Digamos que puedes ver la función del objeto con solamente ver el objeto. Sin embargo, cuando vamos entrando en el mundillo digital, las cosas se complican, ¿no? Porque empezamos a entrar en esto de la caja negra, ¿no? Hay una serie de botones, una serie de cosas que pasan, que son más bonitas o más feas, pero por dentro no sabemos lo que pasa y al final obtenemos un resultado. Entonces, bueno, pues digamos que nos relacionamos con el mundo digital con lo que llamamos metáforas digitales, ¿no? Que los que estéis familiarizados con
todo esto del diseño y eso, pues es un término, digamos que es la barrera, ¿no? La forma en la que se representa lo que está pasando por dentro, que obviamente pues, no tenemos, la mayoría de la gente no sabe qué es lo que pasa en un teléfono por dentro, o su función puede ser muy variada, ¿no? Tenemos un teléfono con una misma forma física, en la que dentro pasa muchas cosas, y bueno, hay un montón de gente pues, que estudia o que se dedica a diseñar lo que pasa dentro de esa pantallita. Pero no solamente teléfonos, sino que cada vez van surgiendo más tecnologías, ¿no? Y van surgiendo gente que explora cómo se puede interactuar con esa tecnología de nueva forma. Y además, digamos que se ha pasado esto que antes se llamaba el Human Computer Interaction hace unos años, ¿no? Porque ahora, si pensamos en redes sociales, lo que hace la red social, ¿no? Esa capa de tecnología, no es que nosotros no nos relacionamos con la red social, sino que nos relacionamos con otras personas a través de redes sociales. Y para complicar aún más, no todo está calculado, ¿no? Sino que hay un elemento muy fuerte de apropiación tecnológica de cualquier cosa que hagamos, ¿no? Entonces, pensamos en una cosa como una cámara frontal de un teléfono, ¿no? Alguien pensaba que la persona que diseñó el primer teléfono con cámara frontal pensaba que se iba a crear esta moda de los selfies, por ejemplo. Pues no, son cosas que la tecnología sigue su propio camino, ¿no? Más allá de lo que diseñamos. Entonces, en este mundo qué cosas puede hacer la tecnología existente, de qué forma nos relacionamos con ella, de qué forma nuevas se podrían interactuar, es un poco en el que me gusta moverme, muchas veces con fines sociales. Entonces lo que voy a hacer es contaros ahora una serie de proyectos con algunos vídeos y luego pues, bueno, me podéis ir preguntando cosas sobre ellos. Como digo, lo que hay en común es que son normalmente cosas, bueno, son siempre cosas interactivas. Empiezo con lo primero que hice. A ver, que me atraganto. Fue lo primero que hice, que dije, hostia, mira, me puedo yo dedicar a estas cosas, ¿no? Lo hice cuando todavía era más amateur, pero lo hicimos, de hecho, durante una Game Jam, ¿no? Que es una concentración así de frikis que se tiran 48 horas programando un videojuego. Y lo hicimos en la fachada del Mediolanum Prado, que es un sitio así muy guay en el que hay en Madrid, que te dejan, pues eso, que a un friki le dejan utilizar una fachada digital de 1 millón de euros. Y, a ver... Y lo que hicimos fue un videojuego en el cual la gente llega a la fachada, se la encuentra, ve ahí unas instrucciones que le dicen, oye, ¿qué puedes hacer? A ver si se oye con sonido. A ver. Vale. Entonces, aquí el reto un poco está en la gente cuando se encuentra algo así en la calle no te vas a parar a bajarte una aplicación para ver cómo funciona. Tiene que ser algo muy inmediato. Entonces, con una cámara en lo alto del edificio detectábamos la luz de los teléfonos móviles con la cual la gente podía matar a esos marcianos que hay ahí, ¿no? Entonces, está guay trabajar no solamente esta idea, ¿no? De nuevo tipo de interacción, sino además ver qué tipo de relaciones eso genera en la plaza, ¿no? Hicimos una serie de niveles en los cuales el primer nivel te lo puedes pasar tú solo, pero los siguientes niveles requieres de más gente jugando, ¿no? Entonces, pues eso, llegar y ver cómo esto estuvo luego, una vez que lo hicimos, así en plan prototipo, luego nos lo compraron y ya estuvo funcionando durante 1 año o así, estuvo puesto en la plaza. Y bueno, estaba guay llegar a ver y ver cómo la gente que pasa por la plaza pues le contaba a otros cómo funcionaba, cómo se ponían. Es un tema interesante. Entonces, a partir de aquí, esto fue como lo primero que hice así que era medio gordo y que dije, hostia, pues esto me mola, yo me puedo dedicar a estas cosas. Esto se enmarca dentro de luego una línea de trabajo que he seguido haciendo, que es lo que llamo aumentar el mobiliario urbano o la ciudad con tecnologías. Este es otro ejemplo que tampoco me voy a detener mucho, pero aquí lo que hicimos fue colocar una serie, esto nos lo pillaron en Sao Paulo, con un colega que se llama Pablo, que es así artista más o menos famosete, y nos pillaron en Sao Paulo, montaron una rampa de skate así gigante y lo que hicimos fue poner micrófonos y cámaras, con lo cual se grababa el sonido de los skaters, además generábamos visualizaciones en un edificio que tiene también otra fachada digital y... Bueno, pongo aquí un poco... Entonces íbamos grabando y generando loops con los sonidos de los patinadores golpeando. Se grababa, se generaban loops automáticamente. Esto lo hice para los que sepan con Pure Data. Iba como detectando los golpes, se grababa y era todo automatizado. Estuvo funcionando 4 o 5 días en Sao Paulo. Y con esta idea de añadir como una capa de tecnología digital a
a lo que podría ser un mobiliario urbano, en este caso un skatepark que nos montaron allí, bastante guay. Mi proyecto favorito de los que he hecho es este, que esta es la segunda iteración de un prototipo que hice cuando estaba estudiando. La idea aquí era, en un parque, en un barrio, estuve trabajando con una serie de chavales de una asociación así que se llama En riesgo de exclusión social, ¿no? Así, chavales un poco desorientados a la adolescencia. Y la idea era poner en marcha, en una zona de su barrio, un sistema de sonido para parques y plazas, ¿no? Lo que llamo el boombox, el semilla boombox. Entonces, bueno, pues montamos, durante un tiempo, pues estuvimos haciendo un proceso así de diseño participativo, tal y cual, y al final, bueno, pues lo que hicimos fue montar un sistema de sonido en el cual hay esos altavoces que se ven ahí, dentro de una caja, con un ordenador, con una wifi, con no sé qué, una Raspberry, un montón de historias, y la gente, pues, que estaba alrededor, había una red wifi a la que se podían conectar y elegir la música que sonaba, pero además eso, había un sistema de votaciones con lo cual la gente, estos son los chavales con los que lo desarrollamos, había un sistema de votaciones con el cual la gente votaba las canciones que más le gustaban y se iban subiendo, bajando la playlist. Aquí salgo yo, hace un tiempo. Y este es el entorno donde se hizo. Y nada, la verdad es que tuvo bastante éxito, estuvo 3 meses funcionando, luego por problemas administrativos había que conseguir una licencia municipal permanente, ya se lió un poco la cosa, y lo tengo ahí parado, y esto, de hecho, una de las líneas así de negocio que quiero es retomar este modelo de taller más producción del cacharro así de forma colaborativa en distintas ciudades de España. Si en Urense estáis interesados en algún parque en tener un boombox de estos, me avisáis. Estos son los chavales con los que estuvimos trabajando. Y nada, pues eso. Me gusta bastante la idea de añadir un objeto, ¿no? En un espacio, ¿no? Que de alguna forma modifica o transforma un poco ese espacio, ¿no? Pues que hace que la gente se junte alrededor y tenga una cierta influencia. Por eso también me gusta pensar en proyectos, aparte de eventos, ¿no? Que es donde más fácil conseguir encargos, también pensar en cómo algo puede quedarse de una forma más permanente. A ver. La segunda, esto ha sido la parte de ciudad y tecnología, ¿no? Lo segundo que voy a contar son una serie de proyectos que hice el año pasado, 2 proyectos para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el cual que inauguraban una sede nueva en Alcobendas, donde se mudaban. Esto es un museo pues, que su principal función es servir como custodios del patrimonio científico y tecnológico del país, ¿no? Entonces, pues tienen muchas piezas pues, viejunas, de telescopios, cosas, relojes gigantes, no sé qué, pero querían también darle como, o sea, que eso está muy guay, ¿no? Pero querían darle también un toque así de modernidad. Y nada, pues me pidieron ideas y al final terminaron comprándonos un par de instalaciones que una de ellas es más divulgativa y esta de aquí es más de experiencia, ¿no? Lo que hicimos fue una instalación en la que explicamos las fuerzas de la naturaleza, que son pues, la fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, la electromagnética y la gravitatoria, a través de una serie de un espacio interactivo, ¿no? Que puedo poner el vídeo. Entonces, en cada una de esos niveles, pues tú ibas haciendo distintas cosas y en el espacio que se ve aquí, pues todo el espacio de iluminación, pantallas, sonido, reaccionaba a lo que tú fueras haciendo, ¿no? Como para cada fuerza había un tipo de interacción que tú hacías. Pues la fuerza nuclear fuerte. Bueno, hay una para cada fuerza. Entonces la idea era que tú en la mesa central vas manipulando como las partículas y luego a nivel, pues todo el espacio va cambiando, la forma en la que la gente se ve en una especie de espejos digitales que montamos, todo eso cambia, esta es parte del software que lo hicimos y esto entronca con, me gusta mucho ponerlo como ejemplo de la forma en la que me gusta trabajar, ¿no? Que ahora os contaré un poquito más. Y es una forma de trabajar como muy artesanal, ¿no? En la cual me encarga una gente pues desde la idea hasta el desarrollo, ¿no? Yo cuento con, pues esto lo hicimos entre 2 personas, pero digamos que es participar en las distintas fases del proyecto de forma que no es como un encargo así de en plan charcutería, ¿no? Sino que hay algo de mí, de los que hemos trabajado, que está muy presente en esto y que de otra forma no sería, ¿no? Esa visión un poco de la artesanía digital que ahora os contaré. Y este es el segundo proyecto. Bueno, aquí, pues aquí también tenían una fachada digital que querían poner en el museo este nuevo. Hicimos una serie de juegos en el que la gente interactuaba con su movimiento,
Pero la parte interesante, o lo que añadimos aquí además, era que en la parte de atrás de la pantalla, cuando entrabas al museo, se explicaba cómo funcionan pues, los distintos algoritmos de visión artificial que guían los juegos, porque al final la instalación era como de divulgación sobre ideas sobre algoritmos muy básicos de visión artificial. Entonces había... Entonces, bueno, no es nada muy tecnológicamente avanzado, pero creo que es interesante que la gente también, aparte en un museo de ciencia, entienda un poco este tipo de tecnología que hay ahí detrás. Vale. El tercer bloque, y ya cierro con esto el bloque de proyectos, es seguimos un poco con divulgación científica, ¿no? En el caso anterior era más artístico. Y ahora estoy juntándome con llevo un tiempo trabajando con unas amigas que se dedican a hacer investigación sobre una cosa que se llama análisis de ciclo de vida, que consiste en analizar la trayectoria de un producto desde que se crea hasta que se destruye y ver qué tipo de impactos genera. Como os imagináis, esto al final se traduce en informes así de este tipo que solamente leen científicos, ¿no? Entonces, nuestro reto un poco es cómo utilizar todo esto que contaba antes y muchas más cosas, ¿no? De todo este lenguaje del diseño y las nuevas tecnologías para comunicar algo tan importante como el impacto ambiental, ¿no? Que, aunque no es la noticia que está todos los días en los periódicos, pero sí que es uno de los principales asuntos a los que se enfrenta la humanidad, ¿no? Esto del cambio climático. Entonces, bueno, pues vamos a intentar dedicarnos a este tipo de cosas. Este fue el primer prototipo que hicimos, que ahora se ve ya un poquito antiguo, lo hicimos hace unos años. Fue mi primera experiencia programando en JavaScript visual, en el cual tú pones tus patrones de viajes. Pues yo voy todos los días al trabajo en coche, hago tal trayecto, lo seleccionas y te aparecen, bueno, según la metodología del análisis del ciclo de vida, pues las diferentes categorías de impacto ambiental que generas. Bueno, esto se quedó ahí un poco, fue un prototipo de visualización de datos que había. Y bueno, luego hemos seguido haciendo cosas. Esto es un proyecto que hice el año pasado en Galápagos, ¿no? También un proyecto como un taller participativo con gente de la Universidad de Artes de Ecuador, en el cual la idea era, estaban instalando un catamarán solar, un tipo de como un barco, porque uno de los problemas que hay en Galápagos es el transporte. Entonces están intentando transformar las barcas de petróleo en barcas solares. Y hicimos una especie de visualización de datos interactiva en el cual, como habéis visto aquí, digamos que lo que tú en un juego vas cambiando barcos normales por barcos solares, que es esto que se ve, estos son como, bueno, esto lo hicimos en una semana, fue así como muy punky, muy hardcore ahí metido. Y lo que hicimos fue, este juego, en función del número de barcos que consigas transformar, pues la visualización de impacto ambiental que hay a la derecha, pues cambia. Y nada, pues estamos ahora intentando profesionalizarnos un poco más y hacer una consultoría de este tipo de asuntos que se llama Inviable y que justo sacamos la semana pasada. Y bueno, digamos que es un poco un salto del mundo este de hacer cosas guays, pues a intentar hacer cosas guays y vivir mejor de ello. Y bueno, para cerrar ya la presentación, os puedo contar, así para introducir un elemento también de debate o de polémica para la fase de preguntas, si queréis. Pues mis problemas con esto de las industrias creativas, ¿no? Y mi forma de trabajar. Pues bueno, creo que todos los que estamos conocemos los asuntos de los problemas de tiempo, los encargos de subcontratas, de agencias que te encargan cosas con las que tú no te identificas, ¿no? Salarios ahí irregulares a veces. La especialización, ¿no? Que a mí es un tema que me fastidia bastante. Es decir, a mí me gusta hacer muchas cosas diferentes, pero si yo tuviera que trabajar para otra gente, seguramente me pedirían que hiciera siempre lo mismo, ¿no? O sea, porque digamos que la industria, por definición, requiere un nivel de sistematización y de especialización en cada individuo, en cada eslabón de la industria, que eso está ahí, ¿no? Entonces, pues a un montón de gente seguramente no encajamos ahí. Y yo creo que habría que reivindicar en los finales del siglo XIX, que había este movimiento, ¿no? de diseñadores y artistas, ¿no? Que se rebelaban un poco con la producción industrializada y valoraban pues, el trabajo del artesano, ¿no? en crear productos, ¿no? en acompañar el producto desde la idea hasta la definición. Yo creo que es una idea interesante para revivir de alguna forma hoy, ¿no? La idea de
de tomar parte en las distintas etapas de tu trabajo, ¿no? y de que la gente que te contrata a ti sepa que es un poco de ti lo que está ahí y que no eres una pieza intercambiable, ¿no? Creo que es un tema interesante. Y a mí es la forma en la que me gusta trabajar. Pues a lo mejor no puedo seguirlo manteniendo por temas económicos, pero digamos que es como el ideal al que me gustaría aspirar. Una mezcla entre pues, el diseño tecnológico más tradicional y la figura del artesano y del artista. Y bueno, sobre todo trabajar en proyectos. Yo creo que es muy importante que a cada persona le motiven, ¿no? Y que sientan pues, que sirven a un fin, ¿no? A un bien. En el caso de trabajar con los trabajos que estamos haciendo con la asociación esta del Boombox, ¿no? De trabajar en integración social para el medio ambiente, digamos que es un poco a lo que aspiro a seguir viviendo. Y nada, esto ha sido todo. Sí. ¿Cómo? Bueno, a mí me gustaría preguntarte de lo que hemos visto de tu obra, las dos cosas que tienen que ver con la intervención en el espacio público, por ejemplo, con el proyecto este de la plaza y con el proyecto de los chavales o los adolescentes. ¿Qué reflexión haces después de trabajar con tecnología, interacción y grupos sociales en diferentes espacios urbanos o públicos? ¿En qué medida cambian los comportamientos? Y si has hecho un estudio sobre eso, y si se presenta ese estudio, esa reflexión, y si la tecnología realmente, pues por lo que parece ahí, sí que interviene también en el espacio público, puede intervenir, ¿no? Para socializar. El tema sobre todo del boombox, del sistema de sonido, daría para una charla completa. Pues, puedo hacer alguna, porque fue muy interesante, tanto desde el nivel puramente técnico, ¿no? Como el nivel de interacción con la gente, como el nivel administrativo, ¿no? Cuando tú pones algo en espacio público con la idea de permanencia, digamos que tú ahí dependes de una serie de... Tú no puedes llegar y decir, pongo aquí esto y... O sea, al poco tiempo... De hecho, la policía llegó una vez y nos lo quiso desmontar porque no le habían comunicado la orden de que eso tenía una autorización provisional, ¿no? Entonces, bueno, como anécdotas, por ejemplo, que os pueda contar ilustrativas, tuvo mucho uso, ¿no? Yo miraba las estadísticas y eran todos los días cientos de personas conectándose y votando y subiendo canciones. A nivel de... lo que contaba al principio de la apropiación tecnológica, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos chungos, ¿no? Que se dieron, hubo ejemplos buenos, pero uno de los ejemplos chungos fue que alguien se dedicó a poner... Bueno, esto tecnológicamente funciona, es como una interfaz, pero en el fondo esto busca canciones en Spotify. O sea, tú buscas en tu móvil, en una web que te sale, que es una web que nosotros hemos programado, te sale ahí y eso luego se conecta de fondo a Spotify, se baja la canción y la reproduce. Pues hubo alguien que se dedicó en un barrio con un montón de inmigración, no sé qué, a poner el Carasol por las tardes, ¿no? Entonces, cuando trabajas en el espacio público, todo el mundo puede utilizar algo interactivo, ¿no? Todo el mundo puede interactuar. Entonces, desde el Ayuntamiento llamaron diciendo, porque además salió una noticia de el Ayuntamiento de Madrid pone el Carasol en un parque, ¿no? Que no es así tampoco la historia, ¿no? Pero bueno, digamos que cuando ya... Pero en este caso no era así. Lo que pasa es que, bueno, como esto es al final España y nos queremos tirar los machetes unos a otros, pues ya era como se... Entonces nos dijeron, como esto no se puede cortar, esto se cierra mañana porque no queremos tener aquí, por esta chorrada vuestra, una línea de que nos hagan una pregunta en el pleno, ¿no? Y bueno, conseguimos, pues nada, los chavales con los que trabajamos ahí buscando en Spotify todo tipo de canciones fascistas y hicimos una lista negra para que no... Entonces, con todo lo que eran himnos de equipos de fútbol, como cosas así que pudieran ser... Porque bueno, o sea, el parque un mes antes se habían apuñalado a gente, porque es un parque con reyertas de bandas, ¿no? Sí, parte de la historia de eso era intervenir ese espacio público con un objetivo de transformación del espacio, ¿no? De mejora, ¿no? Por gente del propio barrio. Entonces, bueno, no queríamos crear más conflictos. Luego, por ejemplo, hay una normativa de ruidos muy fuerte en el ayuntamiento que solamente... pues la cumplimos los pardillos, ¿no? Porque si tú quieres poner eso ahí legalmente, pues tienes que bajarle el volumen un montón, pero tú puedes ir con el coche a todo y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, eso la policía tiene que ir a medir con un no sé qué certificado. Claro, tienen que hacer un montón de procesos. Entonces, esa relación con la institución, ¿no? con el gobierno municipal, ¿no? Digamos que es muy interesante el hecho de que... ¿Cortamos ya? No, tú sigue, no. Es muy interesante el hecho de que... A ver, espérate que he perdido el hilo. De que si tú quieres trabajar con una institución pública, la institución no está preparada para la innovación, ¿no? Este tipo de proyectos que son prototipos en espacio público no hay un procedimiento administrativo que diga para poner estas cosas, ¿no? Con lo cual requiere una negociación ahí que en este caso
casi conseguimos los permisos, lo que pasa es que al final el nivel que nos pedían era tan bajo que luego la asociación, por tema económico de la crisis, la asociación con la que estuve haciendo esto ha desaparecido últimamente, en los últimos meses. La SGAE no apareció por ahí, pero leímos por un sitio que si pagábamos una tasa de no sé cuántos euros al mes sería como legal poner música en espacio público, pero como no aparecieron, pues nosotros tampoco lo avisamos. Sí, bueno, y luego pues el tipo de dinámica, ¿no? Pues de vez en cuando llegaba alguien así un poco más mayor y ponía un paso doble, cosas así, eso está curioso de analizar. Non sei se tedes alguna pregunta breve, porque temos que facer unha pausa pequeniña despois. Es una curiosidad. ¿Por qué en el proyecto que habéis hecho, el de matar marcianos con el móvil, tiene un aspecto 8 bits? ¿Ha sido porque el que tú has querido una vez aspecto? Bueno, hay una restricción técnica importante, y es que las pantallas de LED, sobre todo esta del Media Lab, es una pantalla de, creo que es 9 metros o algo así, una barbaridad, es un edificio entero, pero la resolución que tiene es como la de una Game Boy, son 192 píxeles por 157. Entonces ese es uno de los motivos, y el segundo es que hacer gráficos guays pues cuesta, y yo pues... Claro. ¿Cómo? Sí. Sí, sí. Bueno, la parada no vamos a hacer que no sea muy larga como otras, porque me da una media de detrás y los demás con ellos, pues el 5 de café rápido y volvemos. 5 minutos, ¿vale? Lo que quiera.